Bueno, ¿qué les parece? ¿Empezamos? Sí, pues, ¿Sí? lo dirás. ¿Sí estás listo? Sí, señora. Bueno, listo. Entonces, primero, bienvenidos a todos los que están conectados. Espero que la mayoría se hayan podido conectar al sonido también. Si nos oyen, espero, para conectar bien el sonido tienen que ir a Quick Start y en la parte de Quick Start hay una cosa que dice un botón en el centro a la izquierda que es Connect to Audio y entonces pichan ahí para poderse conectar los que no estén pudiendo. Espero que funcione. Ahí veo que hay varias personas que están conectándose. Les pido con anticipación que mantengan sus micrófonos apagados mientras Augusto nos da su presentación para que no tengamos interferencias. Y cualquier cosa hay una manito que pueden espichar para alzar la mano y preguntar cualquier cosa, pero dejemos las preguntas para después. Ya pasando las cosas técnicas, quería introducir al doctor Augusto Galán. Augusto es un médico cardiólogo de la Universidad del Bosque que se subespecializó en cardiología no invasiva en Baylor College of Medicine en Houston. Tiene una maestría en administración pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de Harvard. Y también ha hecho estudios complementarios en la economía de la salud en la Universidad del Rosario. Augusto tiene muchísima experiencia en el diseño, implementación y administración de políticas públicas de salud y seguridad social. Por ejemplo, a nivel público nacional se ha desempeñado como ministro de Salud, ha sido embajador de Colombia ante la UNESCO, ha sido consultor del Banco Mundial, del Banco Interamericano y asesor de varios agentes del Sistema General de Seguridad Social, así como diferentes entidades del sector público y privado a nivel nacional, regional e internacional. Ha dirigido gremios del sector salud en Colombia en su coordinación, en su condición como director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, ACESI, y también ha sido presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral de ASEMI. Ha trabajado como jefe de la Dirección de Atención Médica del Servicio Seccional de Salud de Santander y ha sido director del Hospital Local de Mogotes en Santander. Ha ejercido también la medicina durante muchos años en la Fundación Abud Shayo en Bogotá y ha sido fellow en el Hospital Metodista de Houston, en Texas. En este momento, Augusto es el director de Así Vamos en Salud y preside la Fundación Saldarriaga Concha. Como director de Así Vamos en Salud, nos va a presentar una metodología que han desarrollado muy interesante para Colombia y para otros países de la región, en la que han logrado medir muchas dimensiones muy importantes del sector salud. Con esta medición se encuentran puntos que son importantes para acciones y políticas. Ya nos contará con mucho más detalle. Quería darle la bienvenida a Augusto. Muchas gracias. Esta presentación, este webinar va a ser una contribución importantísima para nuestro trabajo en Salud Derecho. Y espero y le pido a todos que tengamos una buena discusión y piensen en preguntas y cosas que podamos hablar después de la presentación misma de Augusto. Entonces, con esto, Augusto, te doy la palabra. Muy buenas por favor, tardes. adelante. Bueno, Manuela, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a
a este webinar de Salud Derecho. Yo quiero, para quienes no conocen a Así en Salud, hacer una muy corta referencia a lo que es Así Vamos en Salud. Así Vamos en Salud es un observatorio activo que cumple este año, o que tiene este año 15 años de existencia en Colombia. Es un observatorio de la sociedad civil, apoyado y soportado por varias fundaciones, entre las cuales se encuentra la Fundación Bolívar da Vivienda, la Fundación Corona, la Fundación Restrepo Barco, la Fundación Saldarriaga Concha, Éxito, Sanitas, la Fundación Sanitas, la Fundación Santa Fe de Bogotá, Profamilia, el Instituto Ortopedia Infantil Roosevelt, la EPS Sura, la Universidad del Bosque y Productos Roche y Productos Johnson Johnson. Esas 13 organizaciones en la actualidad son las organizaciones que apoyan y soportan el trabajo que viene. ¿No tengo la cámara? ¿Alguien me dice que no? Sí, está sin la cámara, doctor Augusto. Ay, ay, ay. Y esto entonces, ¿qué pasó? Bueno, voy continuando mientras ubico esto. Y desde sí entonces el observatorio nació hace 15 años y no entiendo por qué no prende esta cámara. Ay, Dios. Bueno, por lo pronto voy a seguir así para no interrumpir. Y desde hace 15 años el observatorio viene recolectando información oficial de diversos indicadores del sector salud, de diversos indicadores que tienen que ver esos indicadores con el estado de salud de la población, con el aseguramiento, con el financiamiento del sector y con la calidad de vida. En los últimos años nos hicimos unas preguntas. ¿Están viendo la metodología? ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor Galán, estamos viendo la presentación. En los últimos... Doctor Galán, perdón, lo interrumpo. Si quiere, intente poner la cámara porque como esto lo vamos a grabar para que después quede disponible para todo el mundo, entonces sí sería útil que dejar la cámara puesta de una vez. 2 minuticos podemos esperar todos para que quede la cámara. A ver. Esto... ¿Qué carajo se pone la cámara? Pero si esto funcionó bien antes, ¿por qué no aparece la cámara? Augusto, creo que puedes volver a Quick Start. Aló. ¿Dónde se pone esa cámara? De pronto activando la opción, doctor Galán, que está al lado del micrófono, la opción de la cámara. Aló. Oiga, Manuel, Manuel, aló. Entonces la cámara de la vaina que ayer funcionó de una manera, ¿no? Yo parte, venga, usted un momento yo le envié con un link. Ahí ya. Ya, creo que no, me envié un video, no. ¿Quién está diciendo? No tengo ni idea de qué es lo que me está diciendo. Ok, listo. Listo, ya. Aló.
Bueno, Ya, listo. entonces creo que ya ahora sí, y continuamos. Entonces, les decía, hace unos 2 o 3 años nos pusimos a pensar en el observatorio que la mayoría de esos indicadores, teniendo en cuenta que el objetivo del observatorio es contribuir a formar a la ciudadanía en sus derechos y deberes en materia de salud, es el objetivo principal, además de hacerle seguimiento al sector salud y a las políticas públicas, pero en ese proceso y en ese, digamos, propósito de facilitarle a la opinión pública y al ciudadano del común un mejor entendimiento de lo que ocurre con el sector salud y lo que ocurre con la salud, pensamos en este índice. Pensamos que los indicadores brutos y los indicadores conforme están definidos, pues no le decía mucho a un ciudadano del común, no le decía mucho sobre el estado de la salud, e inclusive para quienes trabajamos en el sector salud, tanta información llevaba a veces a no tener una claridad sobre el desempeño del sector. Entonces, con ese propósito, se planteó el desarrollo de lo que hoy llamamos el índice Así Vamos en Salud. Y ese propósito pues buscaba esencialmente o busca esencialmente evaluar el desempeño o hacerle seguimiento al desempeño del sector y facilitar, como les digo, la comprensión para los ciudadanos sobre el mismo. En ese trabajo se definieron 3 aspectos. Por una parte, utilizar la información oficial disponible. No utilizamos información distinta a una información oficial. Ahora vamos a hacer referencia a las fuentes. Por 2 razones. En primer lugar, porque no se trata de presentar en este índice investigaciones de grupos pues de expertos seguramente, de grupos académicos muy importantes, sino de revelar y relevar, ya sería destacar la información oficial, entendiendo que pueden haber debilidades, como de hecho las hay en esa información y en la recolección de esa información, pero también considerando de manera clara que en la medida en que utilicemos más esa información, mayores posibilidades hay de que se vaya fortaleciendo el mismo sistema de información y la calidad de los reportes. Pero además nos permite hacer de alguna forma una exigencia de que esto sea así. En segundo lugar, buscamos una validación de expertos y en esto nos acompañó una entidad en Colombia conocida que se llama Cifras y Conceptos, que es una entidad que hace investigación estadística y ese tipo de investigación. Pero además conformamos un equipo que durante un poco más de un año estuvo trabajando el tema, un equipo interdisciplinario en donde hay y en su momento hubo pues salubristas, epidemiólogos, médicos en general, enfermeras, odontólogos y también economistas y estadísticos que nos ayudaron a la definición y la determinación de cuáles eran los indicadores que íbamos a escoger para la estructuración del índice. También se buscó con ellos una simplicidad estadística que nos permitiera de manera fácil buscar, digamos, estructurar ese índice. El índice tiene 4 ejes, tiene 19 dimensiones y tiene 75 variables. Tanto los ejes como las dimensiones como las variables tienen el mismo peso de ponderación. No se hizo ninguna ponderación adicional distinta a esto que les menciono. Y las variables fueron normalizadas mediante una fórmula en una escala de 0 a 100, como quiera que esos indicadores o variables
pues unos están en porcentaje, otros están en diferentes tasas y entonces eso nos conducía a que había que buscar una unificación en esa normalización que nos permitiera, digamos, facilitar el análisis. Aquí están las fuentes empleadas. Esas fuentes, pues como les decía, son fuentes oficiales, información y datos de la Organización Mundial de la Salud, de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el Banco Mundial, la Organización Panamericana, el Ministerio de Salud de Colombia y Protección Social, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y la Superintendencia Nacional de Salud. Importante mencionar que la ventana de análisis o la ventana de recolección de la información es una ventana de 5 años previos al año en que se reporta. Este índice tuvo una primera versión que fue presentada en el año 2016. Ya estamos en la presentación de la segunda versión que se hizo en septiembre pasado. Y le repito esa ventana de 5 años porque es importante tener en cuenta que todos los indicadores que fueron comparados con indicadores a nivel internacional, pues fueron comparados el indicador correspondiente en el mismo año para todos los países en que se haya hecho esa comparación y se haya podido hacer esa comparación. Eso me parece que también es importante para que tengan en cuenta quienes por primera vez tienen, digamos, aproximación al índice. Estos son, digamos, ya los ejes, los 4 ejes. El primero es el eje de la situación de salud con estas dimensiones. Estas dimensiones del eje de situación de salud están relacionadas directamente con el Plan Decenal de Salud Pública de Colombia. Y entonces las encuentran ustedes a su izquierda, está la de convivencia y salud mental, y a la derecha encuentran las variables que se incluyeron en cada una de esas dimensiones. Entonces en salud mental está la tasa de suicidio por 100.000 habitantes y de homicidio por 100.000 habitantes. En salud ambiental están los porcentajes de cobertura de acueducto de alcantarillado en zona rural y urbana, además de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito por 100.000 habitantes. En la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles están las tasas de mortalidad de los cánceres que están descritos ahí, el gástrico, el pulmonar, el de seno y el de cuello uterino, y las tasas de mortalidad por enfermedad isquémica del corazón y por enfermedades cerebrovasculares por 100.000 habitantes. En la dimensión de seguridad alimentaria, pues ahí está el listado. La prevalencia de bajo peso al nacer, la duración mediana de la lactancia materna y las prevalencias de desnutrición crónica y de sobrepeso y obesidad en hombres y mujeres entre 18 y 64 años, la desnutrición crónica en menores de 5 años, además de la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años. En ese mismo eje y en las dimensiones de sexualidad o salud sexual y reproductiva, derechos sexuales y reproductivos, están las 3 variables que fueron incluidas. La tasa de fecundidad de mujeres entre 15 a 19 años, la incidencia de sífilis congénita y la razón de mortalidad materna. En la transversal de gestión diferencial de poblaciones vulnerables, pues se encuentran ahí el listado, lo mismo que en vida saludable y enfermedades transmisibles. Y ahí, digamos, esas 8 dimensiones comprenden el eje de la situación de salud, que en total incluyen 30 variables, 30 indicadores. En el caso de percepción, para la percepción se utilizó fundamentalmente las encuestas que se hacen en Colombia y particularmente la encuesta que hace anualmente el Ministerio de Salud sobre las EPS en el país. Y las dimensiones las tienen a su izquierda también, la de oportunidad, acceso, respuesta y trato digno. Y en el caso de oportunidad, pues está la proporción de pacientes que percibieron como apropiados los tiempos de espera
para ser atendidos en la entidad para medicina general, para medicina especializada, odontología y programas de prevención, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. En el tema de acceso está la proporción de usuarios que consideran que en general en los últimos 6 meses el acceso a servicios fue fácil o muy fácil a través de su EPS. Y la respuesta, digamos, en esa dimensión hay un solo indicador, la proporción de usuarios que consideran que su EPS en los últimos 6 meses le ha negado alguna vez un servicio o medicamento. Después viene la dimensión de trato digno y que tiene pues la proporción de usuarios que se sintieron satisfechos y totalmente satisfechos con el trato amable del personal administrativo y del personal asistencial. Por último, en ese eje de percepción están las dimensiones de información y de satisfacción, y ahí encuentran, pues, ahora vamos a ver algo de los resultados, pero pues continuamos con el eje de efectividad institucional, en donde hay estas 4 dimensiones de cobertura prestacional. Esa cobertura, perdón, no es la de oportunidad. La cobertura prestacional, pues está el porcentaje de embarazadas que recibieron atención médica prenatal al menos una vez durante el embarazo. La cobertura de antirretroviral en personas que viven con VIH-Sida, el porcentaje de partos atendidos por personal calificado, el porcentaje de población con afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. En lo que hace, o en lo que tiene relación con la gestión del riesgo, encontramos esos 3 indicadores: el porcentaje de cobertura de vacunación con triple viral, la oportunidad de detección del cáncer de cuello uterino y la proporción de pacientes controlados en su hipertensión arterial en la IPS. En la de oportunidad tenemos lo de consulta médica, la oportunidad en la asignación de cita de consulta médica general, médica por EPS, por IPS y lo mismo por odontología en EPS y IPS. Es importante destacar que aquí estos de oportunidad, estos indicadores de oportunidad están relacionados o están confrontados con la norma que en Colombia existe para la asignación de esas citas. Mientras que en la de percepción ciudadana, pues es el resultado de la percepción ciudadana con respecto a esa asignación de citas. Y por último, en este eje de efectividad institucional, en seguridad del paciente están esos 2 indicadores, la tasa de infección intrahospitalaria y la proporción de vigilancia de eventos adversos. Ese es el índice nacional que llamamos aquí, el índice Así Vamos en Salud nacional, que fue comparado cuando podía ser comparado con indicadores, estos mismos indicadores, con los 100 y tantos, 180 y tantos países a nivel mundial. En el eje de financiamiento nos quedan estas 2 dimensiones, la macroeconómica y la microeconómica. Llamamos esta macroeconómica estos 5 indicadores que, como los ven ahí, pues son los convencionales, digamos, los que básicamente siempre se le hace algún grado de seguimiento. El único que es distinto es el último, para el caso colombiano, que es el porcentaje de afiliación del régimen contributivo, en razón a que en el sistema de salud colombiano se planteó de alguna manera, claro que no es norma, porque efectivamente no la encontramos como norma, que la cobertura del régimen contributivo debería ser del 70% de la población colombiana. En la medida en que esa cobertura del régimen contributivo no se dé o no se haya dado, pues impacta los recursos de financiación del sistema, porque dependemos cada vez más de recursos fiscales, de recursos de impuestos generales o de recursos fiscales, y no de la contribución de la parafiscalidad que llamamos aquí en Colombia. Y por esa vía termina impactando obviamente aspectos macroeconómicos.
En el tema microeconómico, aquí vemos este listado de indicadores. Para el índice del 2016 estuvieron incluidos los de solvencia de EPS, tanto en régimen contributivo como en régimen subsidiado, y los de rentabilidad de EPS en régimen contributivo y régimen subsidiado. No tuvimos disponibles oficialmente los de IPS y los de la industria farmacéutica, que para el índice presentaban en el 2017 sí los pudimos tener y por esta razón fueron incluidos. Esto es relevante e importante, como veremos más adelante por algunos aspectos de los resultados. En relación a las cuentas por pagar y cuentas por cobrar, están incluidos solamente las de los balances presentados por los EPS a la Superintendencia Nacional de Salud, tanto en régimen contributivo como en régimen subsidiado. No se pudieron utilizar las de IPS por la calidad de la información que se reportó. Esa fue fundamentalmente la razón. Eso no nos permite ver la liquidez o analizar la liquidez de estas instituciones, solamente nos permite ver el tema de rentabilidad y de solvencia. Estos indicadores microeconómicos son indicadores producto de los balances financieros reportados por estas entidades a las entidades oficiales. En el caso de las EPS y de las IPS, a la Superintendencia Nacional de Salud, y en el caso de la industria farmacéutica, a la Superintendencia de Sociedades. Esta es la fórmula que se utilizó para la normalización de las variables, de cada una de las variables. Y lo importante, pues la fórmula la ven ustedes ahí, es una fórmula desde el punto de vista estadístico bastante sencilla, que era uno de los propósitos que, como lo vimos al principio en la metodología, se buscaba, que fuera sencilla. Y lo importante que quisiera recalcar aquí tiene que ver con la comparación que se hizo o la metodología que se utilizó para llegar a ese índice a través de esta fórmula, al compararlo con el valor observado internacionalmente cuando esa comparación se podía hacer, o a nivel nacional, particularmente en el índice departamental, que lo incluimos en el año 2017. No hubo una evaluación de índices departamentales. En Colombia tenemos 32 departamentos, y para el caso del índice incluimos esos 32 departamentos en el análisis, más la ciudad de Bogotá, simplemente como efecto de comparación y de búsqueda de una comparación. El índice nacional no se pudo o no se puede comparar con el índice departamental. Los índices departamentales no se pueden comparar con el índice nacional, fundamentalmente por dos razones. Pero antes de decirle eso, o de decirles eso, la escala de normalización es una escala que va de 0 a 100, como les había mencionado, y que la dividimos en estas tres escalas. De 0 a 59 se considera un resultado malo, de 60 a 74 un resultado regular, y de 75 a 100 un resultado bueno. Estas cifras quiero que las tengan muy presentes, porque cuando presentemos los resultados del índice en cada uno de los indicadores que veremos más adelante, pues puede generarse algún grado de confusión, como de hecho nos ha ocurrido por los resultados en la calificación, digamos, y en los números que aparecen al ver incidencia de sífilis congénita, y entonces aparece un número que puede causar extrañeza, pero que es el resultado de esa comparación a nivel internacional y de un número en esta escala de 0 a 100, y no es el valor bruto, que a veces se nos genera confusión para algunos al revisar las cifras y al mirar las cifras. Y por eso les quiero resaltar que tengan muy presente estas cifras de 0 a 100,
y esta división, o esta división en la escala que tenemos. Aquí está la comparación en los ejes, los 4 ejes que les mencioné, y estas fueron las variables que fueron incluidas en el índice del año 2016. En el índice del año 2017 encontramos un número distinto de variables, al final son 75 en el índice nacional. De 29 subimos a 30 en el de situación de salud, se mantuvieron los 13 de desempeño institucional, de percepción ciudadana desaparecieron 2 en las encuestas o en la encuesta, y de financiamiento se incluyeron 4 en razón a lo que les mencionaba, de que tuvimos disponibilidad de la información de IPS y de la industria farmacéutica y pudimos incluir esas variables. Al final, entonces, tuvimos 75 o tenemos 75 variables, indicadores en el índice nacional. Una de las razones por las cuales... Una de las razones por las cuales el índice departamental no se puede comparar con el índice nacional es porque el número de variables es distinto. No pudimos recolectar a nivel departamental el mismo número de indicadores que teníamos o que tenemos en el índice nacional. Y es una cifra significativa. Desciende a 61 el total de indicadores que pudimos recoger. Por ejemplo, en el índice en el eje de financiamiento, no tenemos, en Colombia no hay disponible en este momento o en el momento en que estábamos elaborando el índice, la información del régimen contributivo y del gasto del régimen contributivo a nivel de cada uno de los departamentos. Y eso no nos permite mirar uno de los indicadores o unos de los indicadores macro. Tampoco tenemos, por ejemplo, la información de gasto privado, ni de seguros privados a nivel departamental, ni de gasto de bolsillo. Y así, entonces, esto nos impide, digamos, comparar, y por esa razón, repito, el índice nacional no es comparable con los índices departamentales, pero también en razón a la metodología de la información que se presenta y de medición de algunos de esos indicadores. Me refiero, por ejemplo, al índice en el que se evalúa la cobertura de del tratamiento antirretroviral en pacientes con diagnóstico de VIH-Sida, que en el índice nacional, esa medición es una medición hecha con proyecciones a nivel internacional, y para poderla comparar con los demás países, pues se incluyó la que está ahí a nivel internacional, pero la que se reporta a nivel nacional es la tasa bruta. Entonces, eso también, al tener unas diferencias en esas mediciones, nos impide comparar esos dos índices. Por último, en esta presentación de la metodología está un ejemplo que tenemos indicador por indicador de cada una de esta ficha técnica. Aquí el ejemplo es el porcentaje de cobertura de acueducto en zona urbana, que pertenece al eje de situación de salud, de la dimensión de salud ambiental. El valor bruto es de 97 del año 2015. La fuente es la Organización Mundial de la Salud y este programa de agua y de saneamiento. La fórmula de normalización se las describí, y el peor valor fue de 51, o es de 51 en ese año 2015, que es de Palestina, y el mejor valor fue de 100 de ese mismo año en varios países. El valor normalizado da para el índice este resultado de 94. Y en el caso de
ese porcentaje de cobertura de acueducto en zona urbana, la comparación es entre los departamentos del país. El peor valor es de 0, el mejor valor es de 100. Y la unidad es el porcentaje en el año 2016. Entonces, eso en resumen es la presentación de la metodología del índice y de cómo construimos el índice y cómo se construyeron los dos índices, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Ahora quisiera mostrarles los resultados ya del índice. En esta presentación, ¿la ven? ¿La están viendo? Sí. Bueno, entonces... ¿Tienes alguna forma de ponerla aún más grande? no creo. No. Ok. No creo, no, ahí está toda la pantalla ya. No creo. No, pero ahorita cuando empecemos, pues aquí está. Esta es una presentación a propósito de la página web. Esta es, si ustedes entran a la dirección de Así Vamos en Salud en la internet, ustedes encuentran esta misma presentación que les voy a hacer. Y aquí está los resultados del eje, de los 4 ejes a nivel nacional. Estos son los resultados nacionales del indicador nacional. En la escala de 0 a 100, pues en la escala de 0 a 100 el total nacional es de 64. Como en su momento lo dijo el ministro, pasamos. Y pasamos, si se quiere, como decimos coloquialmente en Colombia, pasamos raspando. Pero al desagregarlo, pues, a ver, ¿qué quisiera yo decirles? Por una parte, pues el resultado de 78 en el eje de situación de salud, pues es un resultado bueno. Aquí ustedes encuentran en la parte inferior izquierda la escala que les mencionaba y la división. Es un resultado bueno, pero es un resultado que descendió un punto con respecto al resultado del año 2016, al presentado en el 2016. En el eje institucional, o en el eje de desempeño institucional, el resultado del año 2016 era de 63 y descendió a 60. En el eje de percepción ciudadana, el resultado del año 2016 era de 63, era de 69 en el año 2016 y descendió a esta cifra de 63. Y en el año 2016 el resultado del eje de financiamiento era de 37 y tuvo un incremento a 55. Sigue siendo, dentro de estos, en ese panorama general, dentro de estos 4 ejes, sigue siendo el eje con la más baja calificación, de 55. Pero se incrementó en esos casi 20 puntos porcentuales. Y esto es lo que hace que el resultado final de 62 del 2016 haya subido a este resultado de 64. Pues ese es el panorama general que vemos. Entonces uno podría en resumen decir que el desempeño del sector salud en Colombia muestra una situación no buena, con dificultades en sus aspectos de financiamiento y bastante regular en el desempeño institucional y en la percepción ciudadana que hay sobre el sistema de salud. La situación de salud de la población, con esos 30 variables que le mencioné, pues no resulta tan mal calificada, o pues resulta bien calificada. Aquí yo quisiera pues resaltar que en la presentación del ministro, en la presentación del índice en el año 2016, el ministro dijo algo que sigue siendo vigente. Definitivamente no parecería o no parece, por estos resultados,
que el problema del sector salud en Colombia sea un problema de salud de la población. Un problema financiero que puede terminar afectando la salud, por supuesto. Y eso sigue siendo vigente, esa preocupación. Si nos adentramos ya a mirar en más detalle estos ejes de situación de salud y estos 4 ejes, yo quisiera presentar muy rápidamente, como les digo, esto ustedes lo pueden revisar en la página y preguntarnos a través de la página, pero yo quisiera destacar algunos aspectos aquí muy rápidamente. En primer lugar, este tema les quiero destacar aquí, este eje cayó en 20 y tantos puntos con respecto al año 2016, o a la presentación del índice del 2016. O sea, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito es algo que en Colombia viene incrementándose, y la tasa de homicidios o de mortalidad por agresiones es una tasa que viene disminuyendo. Aquí todavía sale con una calificación regular, pero las tendencias que estamos viendo las tendencias son a que la tasa de mortalidad por homicidios está, repito, disminuyendo, y la de accidentes de tránsito viene aumentándose, y viene aumentándose aceleradamente. Hay una preocupación que tenemos desde Así Vamos en Salud y que tenemos que ver en el país como un problema de salud pública que se nos está acrecentando. En salud ambiental, pues obviamente la inquietud es esa diferencia e inequidad entre lo rural y urbano que aquí se evidencia. La calidad de la potabilidad del agua pues no está calificada aquí. Aquí es cobertura, que gráficamente uno podría decir tubería, en acueducto y en alcantarillado en zonas urbanas. Y sin embargo, la de alcantarillado pues no resulta tan bien calificada a nivel internacional, cuando la comparamos a nivel internacional. ¿Qué otro aspecto yo quisiera destacar en esto? Enfermedades no transmisibles. Pues la calificación está dentro del rango bueno, en lo que tiene que ver con estas enfermedades crónicas no transmisibles. Pero claro, y por supuesto que desde el punto de vista de nuestro perfil epidemiológico en Colombia, pues son la mayor causa de mortalidad en el país. Ahora, que al compararnos con los demás países en el mundo, pues esa comparación nos permite estos resultados, pues tampoco nos puede dejar tranquilos, porque para nosotros es una afectación que viene creciente y en un proceso de envejecimiento de nuestra población que aparentemente se ha acelerado. Por lo menos eso es lo que uno puede ver cuando revisa el análisis que se hace desde la investigación que hicimos en la Fundación Saldarriaga Concha y con FEDesarrollo sobre la misión Colombia Envejece. Y parecería que el proceso, o por lo menos la expectativa de vida, se alcanzó antes de lo que las proyecciones, y bastante antes de lo que las proyecciones que estaban planteadas en ese estudio mostraban, y lo cual nos sugeriría que estas enfermedades no transmisibles pues continuarán incrementándose. En el tema de seguridad alimentaria, aquí tenemos una preocupación muy significativa en lo que tiene que ver con lactancia materna. Una calificación muy baja, con un promedio ya en el valor bruto de 1.8 meses de lactancia materna en Colombia. Una cifra, pues repito, supremamente baja, que tiene que ver de alguna manera con calidad en la atención, pero algo también cultural que tenemos que revisar y analizar con relación a lo que nos puede estar ocurriendo, por ejemplo, con las cesáreas en Colombia y con la tasa de cesáreas que hay en Colombia, que haya algo ahí cultural que no hemos terminado de aclarar, y de alguna manera lo vemos así desde Así Vamos en Salud. Todo indicaría que estas cifras en la próxima encuesta
sobre estas materias, en fin, que debe salir próximamente, pues mostrarían un resultado igualmente preocupante. Lo mismo en esto que tiene que ver con la prevalencia de sobrepeso y la prevalencia de obesidad, con unas cifras al compararlas a nivel internacional, pues bastante malas en el tema de sobrepeso tanto en hombres como en mujeres, y muy regulares en el tema de obesidad. O sea, Colombia tiene entre sobrepeso y obesidad más del 51% de la población. Y ahí hay un tema que tenemos que atender, sin lugar a dudas. Estos son como los datos que quisiera mostrar rápidamente sobre este eje de situación de salud. En el tema del eje de desempeño institucional, aquí esta es una comparación, como les decía, con los países a nivel mundial, y entonces esta es una medición que se hace con proyecciones y da este resultado. Y este es un resultado del año 2013 para poderlo comparar con los dos demás países, lo cual, pues, para quienes manejan el tema en Colombia, no los deja plenamente satisfechos con este resultado, porque la tasa de cobertura es mucho mayor en la realidad, la tasa bruta es mucho mayor, pero como les repito, esa medición a nivel internacional se hace de otra forma y no con la tasa bruta, y para poderla comparar es del 2013, pues estamos con esta calificación acá, que es bastante regular, o mala, pues. Y que nos deja, pues, igualmente, pero hay que aclararla, digamos, al mirarla con este otro tema de la forma en cómo se mide y de cómo es el resultado a nivel nacional. La oportunidad en la detección de cáncer de cuello uterino, yo o nosotros quisiéramos destacarla por lo que nos ocurrió este cáncer, que es prevenible, con ese episodio en el sur de Bolívar hace unos años, y la disminución de la cobertura en vacunación contra el virus del papiloma humano, realmente genera preocupación, y hay que insistir en ello, en cómo protegemos más esas poblaciones y cómo un cáncer que es prevenible realmente avanzamos en esa dirección y tenemos un mejor resultado en esos indicadores. El año 2016, el tema de hipertensión arterial mostraba un resultado en este de 50, en esa escala de 0 a 100. Hoy esa proporción de pacientes en el resultado que presentamos en el 2017 la encontramos en 70, una mejoría importante, pero todavía consideramos que insuficiente, como quiera que el tema de hipertensión arterial pues no es desconocido por quienes nos escuchan, es un problema complejo en Colombia y que tenemos que atender. El 23% de la población colombiana entre 18 y 69 años, de acuerdo a la encuesta nacional de salud, es hipertensa. Entonces, en la medida en que no tengamos estas cifras de un mayor control, y estos que son apenas los detectados, aquí no estamos midiendo cuántos de esos pacientes hipertensos no han sido detectados. La más baja calificación en este eje está en el tema de oportunidad, que, como les decía, está relacionado con la norma que existe en Colombia sobre esta oportunidad de asignación de citas en medicina general, en medicina tanto de EPS como IPS. Y aquí sí quisiéramos destacar pues un descenso muy grande en la oportunidad en la atención de la consulta de odontología general en IPS, porque esta cifra, que era baja y mala en el 2016, estaba en 25 y se nos bajó a 8. Y algo semejante en estas cifras.
nos tenemos que preguntar varias cosas ahí, si es que la norma es excesivamente estricta, si es que la norma no atiende la realidad de nuestra capacidad de oferta, o qué es lo que está pasando ahí. Pero repito, es la más baja calificación en este, junto con esta de la proporción de vigilancia de eventos adversos. O sea, aquí este es otro tema que queremos destacar con preocupación, porque, pues, por obvias razones, digamos, en el tema de seguridad del paciente y la atención en los centros hospitalarios y clínicos. Y hay que fortalecer en ese proceso de mejoramiento de la calidad, que pues obviamente es un llamado desde este aspecto. En lo que hace relación a la percepción y la oportunidad de la atención, también, o sea, lo que estamos viendo en la calificación anterior de desempeño institucional en la oportunidad de la atención y asignación de citas, pues aquí los ciudadanos lo reafirman, con una calificación un poquito mejor, pero igualmente bastante mala. Y entonces, llamado de atención, porque eso sigue siendo uno de los aspectos con peor calificación por parte de los ciudadanos. Lo mismo que el acceso, proporción de usuarios que consideran el acceso a servicios de salud a través de su EPS como muy fácil o fácil. Sin embargo, cuando uno mira a esos resultados de la encuesta, en satisfacción uno encuentra esta calificación distinta. Entonces, como que repetimos algo que hemos hecho en las presentaciones. Tenemos que estudiar mejor y analizar mejor qué es lo que responden las personas en esas encuestas, si tienen claridad de qué es lo que están respondiendo, de si cuando se les pregunta por el accionar de una EPS, entienden qué es la EPS la que están calificando, o de una IPS y la clínica, o entienden eso, o si están calificando un tema más desde la perspectiva de satisfacción en la atención, y entonces los resultados pues le generan digamos, confusión a algunos. Porque entonces hay mucha queja sobre la oportunidad, pero cuando a una persona le preguntan si recomendaría a sus familiares y amigos afiliarse a su EPS, pues la calificación es bastante positiva. Entonces, ahí yo creo que tenemos que analizar más y evaluar mucho más esos aspectos. De percepción. El dato general, les recuerdo, descendió de 69 en la calificación del 2016, o en el índice en el 2016, a 63. Y bueno, por último, les quería mostrar estos temas de financiamiento en donde está esta calificación. Estos datos macroeconómicos fueron comparados fundamentalmente con, fueron comparados con los países de América Latina, o sea, con países de ingresos medios semejantes a Colombia, y en el contexto de América Latina, porque pues mal podríamos calificar, y esa fue una discusión del grupo técnico, los recursos destinados a la salud como porcentaje del PIB, del PIB, perdón, y compararlos con los países más desarrollados, lo cual llevaría a una calificación muy baja, pero también a una lógica en la cual uno estaría diciendo que entre más plata gastemos, es mejor el resultado y el mejor resultado para el sector salud. En el caso colombiano, de manera general, pues se destaca aquí y se ratifica la importancia de la protección financiera con una disminución tan grande como Colombia tuvo o ha tenido en estos últimos 20 años sobre el gasto de bolsillo. Pero también nos inquieta, por el otro lado, el tema de la afiliación al régimen contributivo, cuya meta, como les mencionaba al principio, era
de un 70% de la población y realmente está en el 48% y el resultado es bastante regular. Y ahí pues uno se pregunta cómo una misma entidad como Planeación Nacional con orgullo le dice al país que ha disminuido el porcentaje de población en línea de pobreza y habla de cifras que están, dependiendo de la modalidad de medición, en 16% o en 28%, si es solamente la pobreza vista desde los aspectos económicos. Y sin embargo tenemos a más del 50% de la población cubierta en el país en el régimen subsidiado. Entonces esa es como una pregunta que nos hacemos sobre la estructura de nuestro financiamiento y que debería o podría hacerse, y llamamos la atención sobre la necesidad de mirar eso con más detalle. Pero en términos generales, digamos, esta dimensión macroeconómica resulta bastante bien calificada. Si mi memoria no me falla, esta dimensión tiene una calificación de 74, que es bastante buena. En el año 2016, como le decía, la microeconómica era de 0, porque veíamos solamente la rentabilidad, solvencia y relación de cuentas por pagar y cuentas por cobrar de EPS. Y entonces, claro, al ser calificado esto en 0, repito, en el 2016, pues este resultado macroeconómico, porque esencialmente para el 2017 estas cifras son las mismas que se revisaron en el 2016 o que se presentaron en el 2016, esto que daba 74 se cae con esta calificación de 0 en el 2016 pues a 37, que era el dato que nos estaba dando en el 2016, repito. Pero aquí incluimos, y se pudo incluir, las IPS y la industria farmacéutica, y los resultados en rentabilidad y en solvencia pues son bastante positivos, lo cual hace incrementar el resultado final de este eje. Ahora, como les decía al principio, aquí no estamos viendo la liquidez ni de las IPS ni de la industria farmacéutica por la información y por, digamos, por la calidad de la información. No se pudo hacer esa evaluación de cuentas por cobrar y cuentas por pagar que nos hubiera permitido tener una aproximación a la liquidez. Y ahí es donde está la queja de las instituciones hospitalarias. Cuando nosotros vemos el índice a nivel departamental, ahí en esa aproximación en el financiamiento uno ya encuentra otra lógica, digamos, en ese análisis de los departamentos y de las IPS específicamente. Claro, aquí una de las cosas que es importante llamar la atención es que en el eje de financiamiento los indicadores que tenemos en los departamentos solamente están circunscritos al gasto público directo. Y al régimen subsidiado, perdón. Régimen subsidiado, sí, gasto público directo, salud pública. No tenemos régimen contributivo y no tenemos gasto privado, como les mencionaba. Pero aún así, cuando uno mira los hospitales y mira al profundizar esos hospitales y esas instituciones hospitalarias, uno empieza a encontrar en el eje microeconómico ya unas diferencias en las IPS, con unas calificaciones de rentabilidad y de solvencia que ya no son las que nos dan en el eje, en ese mismo eje o en esa dimensión, en el indicador nacional, en el índice nacional. Pero eso tendremos que mirarlo más adelante. Yo quisiera parar aquí, creo que ya llevamos el tiempo que me habían asignado. En resumen, ¿qué es lo que nosotros vemos? En primer lugar, queremos destacar que este es el índice que podemos construir en Colombia con la información oficial que está disponible.
Que algunos pueden decir que esa información tiene limitaciones, lo compartimos. Pero esa es la realidad de la información que existe y consideramos que es un avance en el sentido de poder estructurar este tipo de información y poder hacerle seguimiento anualizado a esta información para mirar lo que consideramos, en segundo lugar, quizás más importante, y es mirar las tendencias de estos indicadores y del resultado de estos ejes y del índice mismo a lo largo del tiempo. Cómo se va comportando este índice y cómo se van comportando los diferentes indicadores y los diferentes ejes. Entonces, consideramos en ese orden de ideas que estamos en el principio de un camino que nos permite también afirmar que la información buscamos, y es una de las cosas que hemos hablado con los gobernadores y a nivel de los departamentos, de la Federación Nacional de Departamentos, la necesidad de que la información cada vez se provea con mejor calidad. Porque en la medida de que eso se haga así, podremos tener pues unos resultados más robustos y una información más robusta. Creemos que esos son dos puntos importantes a analizar y bueno, ya quedo a disposición de preguntas, de comentarios, si los hay. Y muchas gracias por la atención. Augusto, muchísimas gracias, qué presentación tan interesante. El índice es súper interesante, la cantidad de ejes que cubre, la cantidad de información que junta como para mostrar una medición completa del sector salud en Colombia, que es algo que siempre había faltado. Si puedo yo lanzarme a hacerte 3 preguntas para empezar la discusión. Perdona un minuto, aquí anoto. Claro. Un comentario para todos los participantes antes de las preguntas de Manuela. Quienes tengan problemas con el audio pueden enviar sus preguntas por el chat y Manuela las va a leer. Listo, perfecto. Entonces, la primera pregunta es una pregunta muy general, pero viendo los indicadores mismos, las variables que se incluyen en el índice, me da la impresión que es un índice que de muchas maneras o muy cercanamente se podría construir por cualquier otro país o la mayoría de los países de la región. Quería saber tu percepción de eso y qué tan posible sea. La segunda pregunta es porque mencionaste que hay varios puntos de las variables mismas de los ejes específicamente que han sido como controversiales. Entonces quería preguntarte ¿cómo ves el impacto del índice y las mediciones específicas dentro de los ejes para una rendición de cuentas en el país, ya que hay esos puntos que generan discusión, que generan obviamente necesidad de acción pronta? Quería ver si podías comentarnos un poquito sobre eso. Y por último, una pregunta un poco más grande, y me vas a abrir los ojos grandes, pero bueno. Este índice, dado que es un diagnóstico tan completo del sector salud, que ya tiene 2 mediciones de 2 años diferentes, ya sabemos al menos una tendencia, nos da una muy buena idea de cuáles son las necesidades, cuáles son los retos, cuáles son las cosas en las que ya va bien el sistema de salud. Quería preguntarte qué piensas, dado que estamos en Colombia a punto de entrar o entrando ya a época de elecciones, ¿cómo se puede usar este índice para una discusión
que lleve a los candidatos o al próximo gobierno a generar políticas más específicas para mejorar el sector salud, dado lo que han encontrado con el índice. Entonces ahí paro para que empecemos la discusión. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pues mira, yo creo que el índice es tan fácil, pues tan sencillo, que no tengo ninguna duda que pueden otros países hacer un índice igual, porque los indicadores son esencialmente los mismos, por lo menos en lo que tiene que ver con los ejes de situación de salud e inclusive de desempeño institucional, y en los aspectos macroeconómicos financieros, para hablar de los países de América Latina. Tal vez el de percepción, pues teniendo en cuenta que las preguntas pueden variar y bueno, no sé, podría no ser necesariamente comparable si lo que se busca es esa comparación con otros países. Pero en los aspectos que puedan ser comparables, como en el caso colombiano, no tengo ninguna duda que pueden hacerlo y hacer, digamos, su propio índice que les permita, de alguna forma, eso que dijimos al principio, digamos, ver una panorámica. Esto de la salud es complejo para todos, y obviamente para la opinión pública y para un ciudadano en común, pues mucho más complejo, porque pues además hablamos en los términos que hablamos en el sector salud y con toda esta terminología que a veces es como tan críptica, pero inclusive entre nosotros, una de las cosas que nosotros nos preguntábamos antes de empezar el índice, y más que preguntarnos era una afirmación, nosotros podíamos escoger 10 indicadores de los que le hemos venido haciendo seguimiento en Acibama de Salud desde hace 15 años, y mostrar con esos 10 indicadores que el sistema de salud es un éxito total en Colombia. O lo contrario, 10 indicadores con los cuales uno puede hacer una presentación y decir el resultado es fatal y este sistema hay que acabarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que aquí hay un balance después de ese análisis de ese grupo interdisciplinario técnico que condujo a la escogencia de esos indicadores y permitirnos ver ese panorama de balance, y yo no tengo ninguna duda de que en otros países se puede hacer. Ahora, lo segundo, y en respuesta a esa segunda pregunta, pues hemos aprendido que todos los índices al final de la jornada generan discusión y generan controversia. Y yo creo que eso también es lo importante, que generemos controversia y que se genere la controversia. Nosotros no tenemos ningún problema en revisar indicadores o fuentes que nos demuestren que no son, que las que estamos escogiendo no son las pertinentes ni las oficiales, y podamos incluir esas otras. Y analizar además si aún con las que nosotros tenemos el índice es pertinente y vale la pena, y nosotros estamos convencidos que sí, y no, estamos convencidos de que sí lo es, y repetimos, en la medida en que veremos la tendencia y cómo la tendencia va evolucionando y nos permite hacerle un seguimiento no solamente a esos indicadores, sino a los ejes y a la... Porque mira, ese descenso de un punto se da con una caída de 24 puntos en ese indicador, para ir a la referencia puntual, en ese indicador de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, que se cae 24 puntos. Pero al final el índice, el eje correspondiente solamente cae un punto, porque hay otros indicadores que mejoraron. Que lo que pasa es que por el tiempo acá, pues no podemos entrar a analizarlos más en detalle. Entonces, siempre puede haber, digamos, controversias, pero en la medida en que tengamos esas tendencias, uno puede, con esta línea base que consideramos el 2016 para este índice, hacer eventualmente rendiciones de cuentas.
Entre otras razones porque nosotros escogimos para la situación de salud a partir de una reflexión que hacíamos. ¿Cuál es la meta que el sistema de salud tiene en Colombia? ¿Para qué tenemos un sistema de salud en Colombia? ¿De qué nos sirve este sistema de salud? Y una meta consensuada. Es para la protección financiera de la población ante el evento catastrófico de una enfermedad, es para prolongar la vida al costo que sea, es para salvar las vidas que son recuperables y realmente es para dar bienestar, bueno, etcétera. O sea, respuestas pueden haber muchas. Y nosotros llegamos a la conclusión de que lo más consensuado que teníamos en Colombia era el Plan Decenal de Salud Pública, y por eso lo escogimos en esas dimensiones, porque ahí hay unas dimensiones, hay unas metas y unos indicadores que le hacen seguimiento a esas metas. Y esa es la razón por la cual están ahí. Entonces sí es un mecanismo que nos puede ayudar a hacer esa rendición de cuentas, y de hecho el observatorio, sin ser una veeduría, lo que busca dentro de ser ese observatorio activo es poder desde la sociedad civil hacerle seguimiento adecuado al sector. Y por último, así sea un año, pues esa pregunta es difícil. ¿Para dónde vamos y qué deberíamos hacer? Yo creo que esa respuesta pues se tiene bastante ya en el país, diría uno. Y aquí se reafirma con el índice. El problema central, la dificultad central del sector salud colombiano es el financiamiento. Pero también se evidencia de alguna manera ante la dificultad de acceso un desbalance entre la oferta y la demanda. Entre la demanda que se nos ha crecido demasiado al lograr una cobertura, pues se nos ha crecido al nivel que se nos ha crecido al tener una cobertura universal en la práctica, por lo menos de un seguro que le permite al ciudadano de a pie exigir ese derecho, con las dificultades que tenemos justamente porque parecería que hay ese desbalance entre la oferta y la demanda que impide el acceso. O sea, uno lo que por lo menos el acceso al nivel de baja complejidad. Cuando uno ve esa encuesta de percepción y liga la encuesta de percepción y los resultados en percepción con el tema de financiamiento y con la queja del acceso en el desempeño institucional, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque si la gente al final considera que su EPS termina por atenderlo, por lo menos es lo que dice la encuesta de percepción y esos resultados que estamos viendo ahí, y que está dispuesto a recomendarle a otros, sus familiares y amigos, esa EPS, pues uno dice, ¿en dónde está el problema? Claro, hay ejemplos, y siempre habla de ejemplos, en donde hay un incumplimiento por parte de las EPS, pero eso no lo podemos ver tampoco de una manera tan generalizada. Entonces, lo que quiero decir con esto, y no sé si he sido claro, es que tenemos que mejorar el modelo de atención en salud, tenemos que mejorar las ineficiencias o hacerlas desaparecer en el manejo de los recursos financieros, y en esto de ineficiencias pues pueden haber varios aspectos, modalidades de contratación, modalidades de pago y también opacidades y falta de transparencia y focos de corrupción en el sector que pueden estar también terminando por lesionar aspectos de financiamiento. Ahora, en el estudio de Jair Humberto Restrepo sobre la situación financiera del sector en los últimos 20 años, él concluye que, por una parte, Colombia ha hecho un esfuerzo grande en la financiación del sector salud, que requiere mejorar esas ineficiencias y modificar esas ineficiencias, pero a la par está diciendo que al comparar con los países de ingresos medios y bajos, Colombia tiene un espacio de crecimiento en el gasto en salud
que lo calcula en un poco más de 1.2, de 1 a 1.2% del Producto Interno Bruto. La pregunta es, ¿cuánto de eso se logra hacer en la situación financiera del país en el inmediato futuro? Ahí tenemos un interrogante grande. ¿Y cuánto hacia futuro debe haber un balance entre el financiamiento privado y un financiamiento público? Algunos piensan que esa fórmula que ha logrado Colombia de 75% de gasto público y 25% de gasto privado, pues es excesiva para un país como Colombia, y podría haber un crecimiento en el gasto privado hasta de llegar a un 30% y sería un 70-30, con unos impuestos adicionales que también acrecienten el gasto fiscal, seguramente, pero pues eso es como lo que yo podría decir. De hecho, nosotros en Hacemos en Salud estamos revisando estos temas de financiamiento, estos temas del modelo integral de atención y estos temas de recursos humanos, y con unos grupos interdisciplinarios y diferentes, digamos, voces del sector en cada una de esas tres mesas, que nos permita llevar unos planteamientos más concretos a los candidatos presidenciales para el debate que se avecina. Excelente, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Manuel. ¿Alguien más tiene preguntas? Creo que solo es quitar el mute de sus al lado de su nombre. Roberto. Hola, buenas tardes, Augusto. Muchísimas gracias por la excelente presentación, como siempre. Muchas gracias, Roberto. Quería preguntarte, hacerte una pregunta general sobre el índice. Quería entender, es decir, como has dicho, los varios ejes no son aislados, ¿no? Hay interacción entre el eje de financiamiento con los demás, por ejemplo, ¿no? Correcto. ¿De qué manera el índice puede ser trabajado o utilizado de manera a analizar esas interrelaciones? Y de qué manera uno puede hacer un análisis en el cual ver de qué manera los temas de financiamiento pueden estar afectando algunos resultados en otros ejes y etcétera, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo es que uno puede profundizar el análisis con los datos del índice para entender un poco mejor esas interacciones entre las variables de los varios ejes? Pues mira, Roberto, por una parte, nosotros escogimos estos ejes como producto de, digamos, de cómo se evalúan tradicionalmente los sistemas de salud, por el estado de salud de la población, por el estado de salud, por aspectos estos de financiamiento, por el tema de percepción ciudadana, que para algunos el tema de percepción ciudadana debería ser el tema más relevante en el análisis de la evaluación de un sistema de salud. Nosotros le agregamos el eje de desempeño institucional porque nos pareció que podrían haber indicadores que nos permitieran ir haciendo una aproximación a ello. Ahí tenemos, y lo reconocemos porque no hay indicadores que nos lo permitan evaluar, cómo califica uno, cómo evalúa en un indicador el avance de la capacidad institucional de un ministerio, de un instituto, de los institutos que hacen parte de la Autoridad Sanitaria Nacional, como el INVIMA o la Superintendencia Nacional de Salud, o el proceso mismo de descentralización, y cómo entra uno a calificar con indicadores o a evaluar con indicadores esos aspectos. Nos parece además, por ejemplo, que tenemos
De hecho, estamos trabajando en un tema de transparencia, porque aquí en el desempeño institucional no tenemos incluido el tema de transparencia, y que nos parece de la mayor relevancia e importancia. Yo creo que, digamos, ya en una respuesta más concreta a lo tuyo, a la pregunta tuya, pues uno tiene que buscar la manera de encontrar ese diálogo entre los recursos que le tenemos al sistema, las metas que tenemos como país y los valores y principios que guían al sistema de cobertura universal y de solidaridad y eficiencia en el manejo de esos recursos. Entonces, ahí habría formas de hablarse. Digamos, uno podría mirar en el tema de desempeño institucional temas de calidad y empezar a buscar aspectos de calidad entendido, por ejemplo, ese indicador en donde miramos el reporte de eventos adversos en las instituciones hospitalarias y la tasa de infección intrahospitalaria, por ejemplo, como aspectos de calidad, y uno encuentre también en aspectos de acceso a la prestación de los servicios unos indicadores que le permitan a uno calificar ese tema de calidad, digamos, como con esas guías de algunos aspectos que uno pueda ir concatenando en ese diálogo entre esos ejes, digamos, los temas que uno quiere que avance el sistema de salud en Colombia. O sea, logramos una cobertura de un título, de un título que nos da ese carnet, pero el siguiente paso es el acceso, y uno pudiera concatenar en dónde podemos estar teniendo los problemas de acceso y qué es lo que conduce a que esos problemas de acceso se nos está presentando. Es en el nivel de baja complejidad. Es real que cuando un paciente logra al fin, pues, acceder al sistema, recibe la atención que debe recibir, y la reciben todos los que acceden. Y ahí lo que nosotros también estamos viendo desde Así Vamos en Salud es que de alguna forma lo que nosotros miramos es como desde una especie de dron, que yo digo, a unos 10.000, 20.000 pies de altura y de pronto un poco más altos, y necesitamos ir encontrando indicadores que nos permitan aterrizar más algunos aspectos sobre la calidad en la prestación de los servicios, que en el caso colombiano todavía no nos hemos podido aproximar bien a eso, y les podría dar unos ejemplos específicos. El tema de infarto agudo del miocardio, que uno pudiera avanzar en análisis de el tipo de infarto agudo del miocardio y el tipo de atención que recibió. Si recibió una atención dentro de las primeras horas, y si tuvo la oportunidad de ser intervenido como debe ser intervenido con una angioplastia primaria, o si se le hizo fue una intervención con uno de estos anticoagulantes, estreptoquinasa, bueno, ese tipo, o si requirió otro tipo de atención inmediata, y cuál es el resultado posterior. Ese tipo de indicadores que le permitan a uno ir mirando mejor la calidad, no los tenemos. Entonces, tenemos que ir empezando de estos muy generales, todavía, para nuestro gusto, e irlos concatenando con esos propósitos y metas de acceso, calidad, por ejemplo, y que nos permita ir mirando eso, e ir paulatinamente adentrándonos a unos más específicos que nos permita ver otro tipo de aspectos, pero ojalá lo podamos hacer. Tenemos esperanza en los RIPS, tenemos esperanza en que el CISPRO, realmente la información ha ido mejorando, y tenemos que utilizar más al CISPRO y utilizar esa información, entre otras razones, para exigir más.
la calidad en la información. No sé si con eso contesto la pregunta. Muchísimas gracias. No, excelente. Gracias. Sí. Mil gracias, Augusto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Adelante. A mí me gustaría que a manera de conclusión, doctor Galán, usted nos señalara en las 3 alertas más importantes en términos de temas de salud y política pública. Usted ha mencionado, y no vamos a entrar a cada uno de los ejes, pero en el tema particular de salud, que está con el tema con el eje institucional, me parecería importante decir, ok, este índice muestra que aquí, en estos 3 puntos, usted mencionó, por ejemplo, accidentes de tránsito. Ahí hay que poner las alertas, hay una alerta importante en los resultados. Los 3 temas donde se requiere que el país ponga atención y se trabaje en términos de política pública. Muy bien. Pues mira, yo creo que 2 muy importantes y por eso iniciamos por ahí, en el tema de las dimensiones ambientales, en el tema de la dimensión ambiental. Colombia tiene que superar esa, digamos, inequidad que hay entre lo rural y lo urbano. Y el ejemplo del saneamiento básico y de acueducto y alcantarillado es que llevamos cuántos años en Colombia con recursos del Sistema General de Participaciones para ese tema. Y creemos que ese es un tema de política pública grueso, y más ahora en el tema del posacuerdo, con mayor razón, o posconflicto, o lo queramos llamar. Y no lo quiero ligar con ese aspecto, o sea, no es porque hayamos firmado un acuerdo, es una deuda pendiente que tiene este país con esa zona rural. Y ahí necesitamos enfatizar el tema de política pública en materia de agua potable y de saneamiento ambiental. Colombia, un país de economía media y en crecimiento, no puede seguir con esa diferencia y con esas tasas y con esa diferencia entre lo rural y urbano en esas materias de saneamiento básico, por ejemplo. En el tema de nutrición, me parece que es lo otro que es fundamental. Digamos, tenemos la atención materno-perinatal, es fundamental. El cuidado de la materna y el cuidado del recién nacido, pues digamos que aquí en estos indicadores lo hemos reflejado en esa dimensión nutricional, pues lo miramos con mucha preocupación y lo miramos con el tema de la necesidad de que haya una profundización de la política pública en materia de lucha contra la desnutrición y de lucha contra la malnutrición. Y yo creo que ahí tenemos que, sin lugar a dudas, hacer un énfasis en la política pública. Y el tema de envejecimiento y vejez sería para mí el tercero, o sea, lo que les mencionaba. De acuerdo a las proyecciones que tuvimos en el estudio que les mencioné de Misión Colombia Envejece, Colombia debería haber llegado a una expectativa de vida para mujeres de 81 años en el 2030 y de 76 años para hombres en el 2035. Y esas 2 cifras las cumplió Colombia ya este año, de acuerdo a este estudio de carga global de enfermedad que hizo público los resultados hace poco, y muestra que Colombia tiene hoy una expectativa de vida para mujeres de 81 años y para hombres de 76. Entonces, el proceso de envejecimiento en Colombia ha sido muy aparentemente más acelerado que en otros países y de la región, y nos está impactando y nos va a seguir impactando, y no tenemos una
política pública clara de cuidado en ese proceso de envejecimiento. Y cómo de manera general integramos esos tres aspectos del cuidado. Digamos, no es solamente la compartimentación por edades, sino cómo todo esto se nos convierte en un proceso de cuidado a lo largo de la vida, del cuidado de la salud a lo largo de la vida. Pero quiero resaltar esos tres aspectos que todos tienen que ver mucho con otros determinantes sociales de la salud, sobre lo cual hay que hacer más énfasis, y uno es el impacto del envejecimiento y vejez en las enfermedades crónicas y en el sistema de salud, y en todo este tema de nuevas tecnologías y cómo el modelo de atención en salud se hace más pertinente para atender mejor esa población en proceso acelerado de envejecimiento y el impacto de las enfermedades crónicas derivadas de ese proceso de envejecimiento. Muchas gracias, doctor Galán. Sí, señora. Muy bien. Muchísimas gracias. A ver si tenemos alguna otra pregunta, porque ya estamos como hora de cerrar. ¿Alguien tiene una última pregunta? Parece que no, y en el chat creo que tampoco. Bueno, entonces cerramos ahí. Bueno, Augusto, muchísimas gracias. Excelente conversación. Creo que quedamos con ganas, o quedo al menos yo con muchas ganas de seguir charlando mucho de este tema. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Un gusto haber compartido esto con ustedes. Sí. Buenísimo. Y para que todos sepan, esto lo grabamos y lo vamos a poner en la página, por si saben de alguien que se lo haya perdido y le interese ver toda la presentación después. Entonces, ahí les estaremos contando. Bueno. Perfecto, mil gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno. Bueno, hasta luego. Chao, mil gracias, Augusto. Gracias.